¿Qué es la memoria RAM? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué sirve? Es lo que te voy a enseñar hoy en 3 minutos. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM, Random Access Memory, traducida al español como memoria de acceso aleatorio, es un componente que tiene la capacidad de almacenar datos e instrucciones de aplicaciones que estás usando en este mismo momento, que las envía el procesador de manera temporal, porque cuando la computadora se apaga, la memoria RAM vacía su almacenamiento. La memoria RAM, al igual que la CPU, trabaja con ciclos y frecuencias, es decir, los megahertz. Si tenés una memoria a 2666 MHz, significa que tu memoria RAM puede realizar 2.666.600 ciclos por segundo. Seguramente escuchaste hablar del DIMM, Dual Inline Memory Module. Bueno, el DIMM son esos dos módulos que están compuestos por buses que transfieren la información de la RAM a la CPU. Pero no solo entre estos dos componentes, sino entre todo el hardware de la PC. Pero, ¿por qué DIMM? Antes, las memorias RAM estaban compuestas por los SIMM, Single Inline Memory Module, y podían transferir hasta 32 bits. Pero con el DIMM, al ser dos módulos, y antes era un módulo, puede transferir el doble, 64 bits. Las motherboards en general tienen dos canales de memoria RAM, aunque tengan 4 o 2 slots, suelen tener 2 canales. Si colocamos las memorias en distintos canales, se dice que estamos trabajando en dual channel. Esto permite que nuestro CPU escriba y lea de los dos módulos a la vez. De esta forma se puede duplicar la velocidad, ya que se duplica el ancho de banda. El ancho de banda es la cantidad de datos que se pueden transferir de un punto a otro, en nuestro caso de la RAM a la CPU. Como nuestro módulo puede transferir 64 bits, ya que es DIMM, ahora se duplica esa cantidad y tenemos un ancho de banda total de 128 bits. Pero, ¿qué tan rápido se envía esta información? En esto implica la frecuencia de reloj. Ella lo que le dice a la RAM es cada cuánto tiempo se envían los datos, pero la que controla esa frecuencia es la CPU. Por eso a las memorias se las conoce como SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, traducido al español como memoria de acceso aleatorio, dinámica y sincronizada. Pero, ¿cómo lo hace? Fácil. Hay un bus aparte que está dedicado a la frecuencia de reloj. Los buses son los que transfieren la información de un componente a otro. En este bus, la RAM recibe corriente. Si seguimos con el ejemplo de 2666 MHz, recibe corriente 2.666.600 veces por segundo. Pero, ¿cómo se da cuenta la RAM de que le llega la información? Bueno, la RAM está diseñada para que cuando suba y baje el voltaje, es decir, cuando comience a haber corriente y cuando deje de haber corriente, en números binarios, cuando pase de 1 a 0 y de 0 a 1, lea la información que la CPU escribió. Por eso se conoce a la RAM como DDR, Double Data Rate, porque antes solamente se leía la información cuando bajaba de voltaje, pero ahora es cuando sube de voltaje y cuando baja de voltaje. Y como ahora son 2 y antes era 1, es el doble, por lo que se conoce como Double Data Rate, y el 4 de DDR4 porque es la cuarta generación de esta tecnología. En resumen, la CPU utiliza los archivos necesarios para hacer funcionar las aplicaciones, entonces agarra la información que necesita del almacenamiento o disco duro y la pone en la memoria RAM, que es otro tipo de almacenamiento, pero es más práctico aunque tiene menos espacio. Una vez la información está en la RAM, la frecuencia es qué tan rápido la CPU busca la información. El ancho de banda es cuánta información puede buscar y el DDR es cada cuánto la busca. Una vez se queda sin espacio, tiene que vaciarla para poder cargarla nuevamente. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta, compartíselo a alguien que le pueda interesar o servir. Acá arriba te dejo un video de los procesadores en 3 minutos. Y bueno, chao.